Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos encontramos ya a 9 de octubre, 28º del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con la palabra. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptara, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios de hoy es muy especial y muy profunda. Tratemos de llevarla tomando algunos puntos referenciales. El tema principal es la lepra. Tanto en la primera lectura nos recuerdan aquel sirio sobre su enfermedad y cómo fue curado, aunque al principio fue escéptico, cómo él transforma su vida viendo que Dios
Ese Dios era el real. Y en el Evangelio también se habla de 10 hombres leprosos. ¿Qué es la lepra? Era una enfermedad de la piel, ya no hay en el mundo, y consumía a la persona. Y era una enfermedad que contagiaba, ¿sí? Y la lepra tenía 3 cosas. La primera, excluía a la persona de la comunidad, ¿sí? La excluía, nadie la podía ver. Hace 2 años pasamos por una pandemia. Cuando hablaban de COVID, corríamos, ¿sí? Nos guardaron un tiempo. Eso hacía la lepra, excluía a la persona de su familia, de su comunidad, de su trabajo. Tenía que dejar todo lo que tenía para irse. Entonces también expulsaba. ¿Para dónde los tiraban? A las afueras de los pueblos. Por eso dice el Evangelio que Jesús se los encontró afuera, ¿sí? Cuando caminaba en la vía, los excluía y los expulsaba, pero también los condenaba. Y los condenaba a vivir alejados. Los condenaba a no poderse disfrutar de la vida, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de su familia. Los condenaba a estar errantes por las vías, por las calles, esperando quien les tirara algo de comida. Tenían que pasar con una campanita. Cuando llegaba alguien con su campanita, todo el mundo corría, porque era un leproso. Bueno, hablemos ahora de ese primer tema. Las lepras que tenemos nosotros hoy son lepras espirituales. Lepras que nos excluyen. Y nos excluyen porque no hacemos el bien. Nos excluyen porque sabemos muy bien que quedamos con alguna deuda con alguien, con Dios mismo, con nosotros mismos. Tenemos lepras espirituales que nos expulsan, que nos quitan la familia, que nos quitan el calor de un hogar, que nos quitan una amistad, que nos quitan una relación. Y tenemos lepras que nos condenan. Y no es el mundo el que nos condena ahora, somos nosotros mismos los que nos condenamos. Hoy tenemos muchos grupos activistas que quieren reclamar derechos, imponernos derechos, pero más que hacer algo que imponen es porque saben ellos mismos que ellos se condenan y por eso son fuertes, porque les da miedo de la sociedad que ellos mismos se han apartado, de esa sociedad que ellos mismos han condenado y que los han hecho sus enemigos. Pero no es la sociedad, son ellos mismos. Segundo, vemos a unos hombres que gritan a lo lejos, ¿sí? Y gritan a lo lejos porque saben muy bien que solamente de oídas sabían quién era Jesús y no se podían acercar. Pero Jesús no le importa eso, porque Jesús los trata como hijos. Por eso Jesús les demuestra que Él los ama. No importa lo lejos que tú estés de Jesús, simplemente grítale: Señor, ten compasión de mí. Tú, hermano, hermana, que estás en este momento alejado de Dios, alejado de la iglesia, ya es hora de cambiar, de transformar tu corazón y decir: Señor, ten compasión de mí, quítame esa lepra que no me deja estar con mi familia, esa lepra que se llama pecado, que no me deja acercarme a ti, esa lepra, Señor, que se llama vicio, que se llama mi orgullo, y acércame, Señor, a ti. Bueno, pero el Señor hace otra cosa. Dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué significa eso? Es un camino de purificación. Significa ir, significa esforzarse, significa tener un deseo y ponerse en marcha. Significa cambiar ese camino de oscuridad, de pecado, de enfermedad y comenzar un camino del bien, ¿sí? Vamos a otro punto. Solamente uno se volvió. ¿Y por qué nomás uno? Porque en esa persona había mucha fe, porque en esa persona había humildad, porque en esa persona había gratitud y también había esperanza. Su vida, la vida de este hombre, estaba en las manos de Dios y él sabía que venía a este mundo y vivía para Dios y que todo lo que hacía lo hacía en torno a Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué los demás no se volvieron? Simplemente porque vieron a Jesús como un sanador cualquiera.
vieron a Jesús como alguien que le podía quitar a ellos el problema momentáneo para poder seguir haciendo su vida como se les daba su gana. Hoy tenemos ese problema en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Mucha gente llega a buscar a un Dios bombero solamente para que le ayude con un problema. Hay personas que uno nunca ha conocido en la vida y se le acercan al sacerdote el día que ven que su matrimonio va a destruirse. Esa persona que se acerca solamente al sacerdote para pedir la bendición de un agua porque creen que el agua es mágica para quitar, ahuyentar un demonio. Personas que como esos 9 no tienen fe, no creen, simplemente ven en Jesús, en los ministros, en la iglesia, un chamán, un sanador cualquiera, algo que se hace de una manera mágica. Ellos son ingratos, orgullosos, unos aprovechados de la misericordia de Dios, porque Dios actúa. Jesús, mis queridos hermanos, entonces quiere sanarnos, pero solo si nosotros caminamos hacia el bien, ¿sí? Él lo quiere hacer a través de los sacramentos, de manera especial, a través del sacramento de la confesión, de la Eucaristía, a través de la oración, a través de su misericordia. Queridos hermanos, no podemos ser uno solo, sino todos, no solamente 10, sino todos los que estamos aquí orando en este momento, los que debemos devolvernos y darle gracias a Dios y así poder transformar al mundo con nuestro testimonio. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que nos vemos en la Santa Misa presencial.